Buenos días. Bueno, pues continuamos con el tema de sociedad y lo que estoy contando en estos momentos está desactualizado porque lo escribí hace unos 20 años en referencia al SIDA, que en mi concepto fue la primera pandemia de los tiempos modernos de la humanidad, un tema que asustó a la humanidad al completo y que parece que los avances médicos están conteniendo el tema y se ha convertido en una enfermedad más residual, pero que en su momento amenazó gravemente a la humanidad al completo. Y reflexionando sobre ello en aquellos tiempos, yo decía lo siguiente, que es intelectualmente difícil de asumir la aparición de una enfermedad nueva, desconocida, incurable al día de hoy, dirigida con tan malintencionada precisión, en principio, hacia drogadictos y homosexuales, como si fuese una maldición bíblica, un castigo divino por los llamados pecados nefandos y los abusos químicos, que tal parece que se quisiera podar las partes sobrantes de la humanidad. No era un pensamiento muy extraño en esos tiempos, al menos para una reflexión seria, ¿no? Y continúa diciendo que si es un azar desventurado, ¿qué le vamos a hacer? Si es un castigo de los dioses a nuestros excesos, asumamos nuestras miserias. Pero si en estos momentos de investigaciones y guerras biológicas alguien ha pensado que llegado es el momento de tomarse prerrogativas divinas para enderezar y podar el árbol social, qué tremenda responsabilidad, qué tremendo horror, qué tremendo error, qué tremendo desconocimiento de la interrelación sexual humana. Tal como se están desarrollando los acontecimientos y tal como era previsible que se desarrollara, los primitivos grupos de riesgo se han desbordado y hoy la situación amenaza a la humanidad al completo. El ser víctima ya solo depende del azar. A lo largo de la historia humana, la sexualidad siempre ha estado restringida por múltiples razones genéticas, higiénicas, morales, sociales y religiosas, y no de forma menor por la ignorancia y la falta de aseo que propiciaban la aparición y transmisión de enfermedades sexuales, las llamadas venéreas, que en casos extremos podía costar la locura y hasta la vida. De modo que las incitaciones a la castidad y a la sexualidad monógama tenían múltiples y convergentes motivos para ser razonables en su momento, además del altruismo biológico necesario con la propia descendencia. Durante un breve lapso, a partir de los años 60 del pasado siglo, se combinaron para el disfrute liberal del sexo la apelación al amor libre, la liberación de la mujer, la aparición de la píldora anticonceptiva y la desaparición de muchas de las enfermedades de transmisión sexual por el invento de la penicilina y de los antibióticos. De manera que una nueva libertad, un concepto social nuevo, ausente en Occidente desde Grecia y Roma, referente a la libertad sexual, con muchas matizaciones por épocas y por culturas, un diálogo más abierto y sincero entre los partícipes sexuales, propició un gratificante y despreocupado disfrute de nuestros cuerpos en el límite de nuestro personal sentido del decoro. Hoy esto ha desaparecido, aunque muchos irresponsables no lo quieran asumir y continúen y continuarán con una promiscuidad creciente, ingobernable, incontrolable y llena de riesgos, incluso con un enloquecido juego del sexo en grupo donde participamos en lo positivo sin identificar la ruleta del sexo, la ruleta rusa del sexo, qué cosas, qué cosas, qué cosas, qué disparates. Con el SIDA ya que el sexo te condenaba a muerte o a una vida miserable. Sin revisión, sin apelación, sin perdón, sin culpa, a cualquiera. Recientemente, un tribunal ha prohibido un seropositivo continuar practicando sexo después de haber contagiado a 8 personas sin su conocimiento ni su consentimiento. Pero mucho peor es que más o menos el 40% de la población contagiada desconoce que lo está. En España, el 60% de los nuevos casos de VIH lo provocaron personas que no sabían que eran portadores. De los casi 40 millones que viven con VIH en el mundo, solo el 50%, 20 millones, tienen acceso a la terapia antirretrovírica. 1,5 millones se contagian al año y más de 1 millón mueren anualmente, 45 millones de muertos hasta el momento. El tema era tremendo en esos momentos. Por primera vez en la historia de la humanidad, una enfermedad infecto-contagiosa es admitida socialmente y sus desgraciados portadores pueden circular libremente y queda a su personal responsabilidad el advertir o no que son portadores de este cruel retrovirus que condena a muerte a sus compañeros sexuales
o a sus inocentes pacientes, como en el caso del dentista americano, o en cualquier caso, en cualquier otra actividad donde el riesgo de contagio se acrecienta, especialmente en los centros hospitalarios. Se maneja el etéreo concepto del derecho de los enfermos a la no discriminación, a la no separación social. La discriminación no la hace la sociedad, lo hace la enfermedad, como todas las enfermedades, que dividen sin paliativo a todos los seres humanos en enfermos y en sanos. La sociedad solo puede reconocer el cierto hecho de la enfermedad y que ésta es mortal y contagiosa, y aplicar las medidas de profilaxis sanitaria que siempre se han aplicado en estas situaciones. Llega esta incomprensible y estúpida actitud colectiva al extremo de atracos protagonizados con inyecciones contaminadas, violaciones que, además de robar la dignidad, te condenaban a muerte a la víctima, prostitución ejercida por seropositivos, dolorosos episodios de venganza, me han contagiado y contagiaré a todos los que pueda, y embarazos sabiendo que se tiene la enfermedad y que se va a transmitir a un inocente. Y en África, continente devastado por esta enfermedad que alcanza valores medios del 25% de la población, y en casos extremos el 50% en algunas naciones, parece haber calado en la cultura popular que el SIDA se cura practicando sexo con vírgenes o mediante violación, con lo cual niñas de 12 o 13 años son irremediablemente contagiadas, abriendo nuevos y nuevos focos en una cadena sin fin de muerte, dolor y desesperanza. Parecida situación se está desarrollando exponencialmente en Asia y en Sudamérica. También para esta cruel enfermedad existen dos caminos absolutamente distintos, uno para ricos y otro para pobres. Por supuesto que nadie merece el cruel destino al que te condena esta enfermedad. Cualquier enfermedad, si vamos a ello, sin otro motivo que un simple juego sexual y a veces ni eso. Pero dejar a la responsabilidad de los infectados el no repartir dolor y muerte es desconocer la naturaleza humana. Personas con el tremendo shock de saberse condenadas al dolor y a la muerte. Personas desconcertadas ante el horror que les toca vivir. Muchas de ellas desconcertadas personas contagiadas en cárceles. Tremendo foco de infección en todo el mundo donde los porcentajes de infectados superan cualquier cálculo y dadas las crueles prácticas de violaciones en las prisiones, hoy cualquier condena a prisión puede ser una condena a muerte. Todo esto que estoy diciendo era absolutamente verdad en el tiempo que yo lo pronuncié. Otros muchos son drogadictos que no pueden ser responsables ni de sus propias vidas, prostitutas cruelmente golpeadas por la vida que la práctica sexual tiene en su supervivencia y tantas dolorosas situaciones que componen un horror interminable, ya que el complejo sistema de interrelación sexual humana no deja a nadie en la práctica fuera de este juego, salvo las castidades más estrictas o la monogamia sin fisura. Un error sexual te condena a muerte a ti, a tu pareja, a la destrucción de tu vida, a la de tu familia, con un virus que se va mutando y adaptando y del que nadie hoy estamos a salvo. Amor, compasión, solidaridad y ayuda toda. Libertad selectiva para contagiar o no su enfermedad, ninguna, mientras no haya cura o vacuna segura. Y no se trata de crear guetos, se trata de contener el contagio por el único método que la medicina conoce muy bien y que resulta ser práctica obligatoria para todas las enfermedades contagiosas graves, excepto para esta. Yo no lo entendí en su momento, no sigo sin entenderlo en estos momentos tampoco. El único sistema conocido es aislar la enfermedad, identificar a los enfermos y evitar su propagación. No hay y otra. No hay centro sanitario en el mundo donde las enfermedades infectocontagiosas no estén separados del resto de la población hospitalaria y general por medio de barreras sanitarias. Y a nadie se le ocurriría proponer que los contagiados con el ébola circularan libremente, que no deben ser discriminados. El nivel de bioseguridad del SIDA debe pasar de 2 a 3 y seguramente a 4, ya que la apreciación de bajo nivel de contagio es evidentemente falsa. Los desgraciados enfermos tienen todos los derechos, incluyendo nuestro amor y solidaridad, pero no el de morir matando. Los sanos, el resto de la enfermedad, del resto de la humanidad, también tienen el innegable derecho a que su vida sea protegida, especialmente los jóvenes, los más desprotegidos por su inexperiencia. Cada año, 2,5 millones de jóvenes son contagiados con el virus del SIDA, lo que es absolutamente inaceptable. Y en su justo equilibrio está la única óptica razonable para poner límites a este absurdo que estamos viviendo. Comillas. El hombre no es otra cosa que lo que se hace a sí mismo. Lo dijo Sartre y lo dijo muy bien. Tanto para bien como para mal. Investigación para vencer la enfermedad, medicinas para curarla, para todos, información para contenerla, información para prácticas sexuales seguras, ayuda a los enfermos, identificación positiva para los portadores de la enfermedad y restricción absoluta no voluntaria de las prácticas que puedan suponer contagio y especial ayuda a los países subdesarrollados para contener esta pandemia que puede condenarnos a todos. En estos temas
la humanidad, la especie, está por encima del individuo y tanto más importantes son los derechos de los sanos que los de los enfermos, y lo que resulta vital es impedir el contagio generalizado. Creo que tenía toda la razón del mundo en el momento que lo pronuncié. Me imagino que tendré todas las críticas que uno quiera sobre este pensamiento, pero yo así es como lo veía y así es como hubiera tratado el problema. La configuración de la sociedad en este comienzo de nuestro segundo decamilenio del tiempo aproximadamente historiado es una superposición de capas, de superposiciones culturales que, como en un atormentado paisaje geológico, permite ver cómo conviven a la vez desde las últimas tierras de aluvión hasta las primigenias rocas que soportan todos los desarrollos posteriores. De tal manera que es posible ver, contemplando la sociedad actual, convivir enormes diferencias culturales y de conformación de sociedades en distintas etapas de su desarrollo cultural evolutivo. Todas las culturas han desarrollado su conceptualización del mundo y del hecho existencial, y todas las culturas son debiduras unas de otras, sea por intercambio de aportaciones, sea por combate y afirmación, que es otra forma de intercambio de aportaciones. La sociedad, tal como es hoy, es el común fruto de todos a escala universal, aun cuando, para bien o para mal, la cultura occidental ha configurado en su mayor parte el entendimiento del mundo y las principales propuestas que nos encaminan al futuro en los tiempos actuales. Que estas vías sean lo mejor que pueda pasar a la humanidad, que estas vías puedan o no conducirnos al mejor camino evolutivo cultural, es otra cuestión, aunque bien cierto es que las modernas civilizaciones tienen de par en par abiertas las puertas para escuchar cualquier propuesta. ¿Están de verdad abiertas? ¿Está la humanidad dispuesta a escuchar otras propuestas? Lo dudo mucho. Lo escribí en su momento, pero la experiencia va demostrando que lo dudo mucho, que estamos conducidos por dementes y la gente no quiere escuchar nada más que lo que venga bien a su propia conveniencia. Como se sabe, la historia de lo que realmente ha sucedido es al fin solo la permanente elección, el camino elegido entre el sinnúmero de alternativas que tiene toda situación, todo tiempo histórico. Estos caminos que hoy estamos tomando, que la humanidad está tomando, será la historia de mañana, y como se sabe, al iniciar cualquier camino, una pequeña desviación puede conducirte o a París o a Pekín. Cuando tienes un punto de partida, te giras un poco hacia la derecha, hacia Pekín, un poco a la izquierda, hacia París. Como para otro contexto, vaticinó el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar, que dijo Machado. Hacemos la historia día a día. El tema de fondo estriba que el camino elegido puede llevarnos igualmente al triunfo o al fracaso, encaminarnos hacia nuestros mejores sueños o hacia nuestras peores pesadillas. Párate un momento y piensa un momento. ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Hacia nuestros mejores sueños o hacia nuestras peores pesadillas? ¿Qué es lo que crees un análisis sereno en este comienzo del siglo XXI? Yo creo que estamos entre los buenos sueños y la pesadilla más horrenda, sin saberlos distinguir muy bien. Cerrado el ciclo grecorromano, cumbre máxima del pensamiento y de la sistematización del conocimiento del mundo antiguo, con sus dos principales aportaciones, la filosofía y el derecho, base con el cristianismo, el humanismo filosófico y la ilustración de toda la civilización occidental, con la caída de Roma, la fuente de la que emanaba civilización se seca prácticamente hasta el siglo XVIII, con muy pocas excepciones. Tal vez la centuria de Carlomagno y el comienzo del Renacimiento al empezar la Edad Moderna. Lo que unido a la intolerancia conceptual del cristianismo y a la atomización de las sociedades hace entrar la historia del desarrollo cultural en una larga noche no vacía del todo en contenidos y salvada en gran parte por la Iglesia, la única institución que quedó del Imperio Romano y que daba una cierta vertebración, custodia y protección de conocimientos a Europa en la Edad Media y que además consideró y asumió como propio gran parte del pensamiento filosófico de Grecia, sobre todo Aristóteles y Platón, y por los restos del Imperio Romano de Oriente, sin embargo, conocimientos sometidos a la ortodoxia escolástica y posteriormente los herederos al Islam, que volvió a traer a Occidente muchos de los conocimientos antiguos que habíamos perdido, además de sus importantísimas aportaciones culturales, de matemáticas, agricultura, medicina y un sinnúmero de conceptos y conocimientos, no entre los menos importantes, un entendimiento del modo de vivir y una gran tolerancia, dicho entre muchas dudas y comillas, como no es natural, tolerancias para la época, ¿no?
con otras culturas y religiones que tanto hoy notamos su falta ya que han cambiado pensamiento por emoción fanática y totalitaria. De verdad, hermanos del Islam, os echamos en falta. Os echamos en falta. Se dice que solo en la Córdoba del Califato pudieron convivir en paz las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, lo que es algo más que dudoso. En fin, sí, pero con una primacía del Islam importante como era natural. Y solo Rusia frente a los tártaros y España y Francia frente a los árabes consiguieron salvar a Europa. Comillas, una Europa a quien los judíos les enseñaron a rezar, los griegos a pensar y los romanos a hablar. Javier de Goñi, hermano, ¿cuánto te hizo falta? Una causa recurrente y evidenciada repetidamente en nuestra historia evolutiva cultural para el estancamiento de la sociedad y las culturas son las cosmogonías de pensamiento único, sean religiosas, económicas, políticas, filosóficas o sociales. Es igual, el pensamiento único es un disparate, Y especialmente peligrosa en este sentido y las de palabras duración son las religiosas, ya que suponen una auténtica cárcel conceptual fuera de la cual no existe salvación. En un momento determinado, cuando las religiones se apoderan de las sociedades, la religión es el único camino y fuera de la religión no hay salvación ni social, ni personal, ni absolutamente ningún tipo. Ni en esta vida ni en la otra que nos promete como premio a nuestra sumisión intelectual al orden de las cosas por ellos explicada y distribuida y administradas en monopolio. La religión ha proporcionado mucho consuelo y mucha esperanza a la humanidad, pero ha sido un freno terrorífico para el desarrollo del conocimiento. Dentro de este orden de ideas, es curioso observar que el comunismo, cumbre máxima del pensamiento político no trascendental ni asociado a creencias trascendentales del hombre, a lo largo de su historia, haya tenido unos modos auténticamente religiosos en su concepto totalitario y excluyente de otras realidades conceptuales, fuera de cuyas creencias ortodoxas no existía la salvación. Eso ha sido, el comunismo ha sido a efectos políticos, como en esos momentos es el Islam a efectos religiosos. Esta acusación dogmática y excluyente de otras realidades parece ser una compulsión profunda tanto en los individuos como en todas las sociedades y en todos los tiempos. Y lo mismo da que la verdad que propongan sea religiosa, ideológica o de cualquier otro orden. Al fin todo termina en supeditar al hombre por el hombre, totalitarismos y tiranías siempre. La gran lucha de las sociedades humanas a lo largo de los milenios. Muchos residuales intelectuales radicales de izquierdas o de derechas, los ortodoxos y los fanáticos piensan. ¿Creéis que piensan? O repiten como los loros lo que han aprendido y asumido. O simplemente razonan a lo mejor que pueden lo que previamente creen. Yo creo que todos los radicales de izquierdas o de derechas no hacen nada más que repetir como loros lo que les han enseñado a pensar. Siguen empeñados en negar la realidad por el empecinamiento de las creencias que son más religiosas que intelectuales, al negar incluso las evidencias. Los que son radicales en algo niegan hasta las evidencias. El socialismo es, comillas, un sonambulismo que se niega a abandonar la noche de los tiempos. Sloterdijk. Yo sigo pensando lo mismo. En estos momentos del socialismo, al menos en Europa, en España, de una forma evidente. Han perdido el discurso, las ideas, los conceptos, los ganas de desarrollo. No tienen ninguna relación con la realidad. No tienen capacidad para gestionar absolutamente nada. Es una cosa disparatada. Donde en estos tiempos le acompañan los populismos demagógicos de derechas e izquierdas y con mayor peligro de gravedad el islamismo. Todos los gilipollas en el mismo saco. No hay nada más patéticamente lamentable que un pretendido intelectual que desdeña partes enteras de la realidad al estudiar cualquier fenómeno social empeñado en practicar una ceguera selectiva. Los conocidos como intelectuales, comillas, comprometidos en proyectos distintos al conocimiento, a la razón y a la búsqueda de la verdad, en lo que se ha venido a definirse como retroprogresismo, soldados mercenarios de su pesebre. En esto están convertidos muchísimos intelectuales en las sociedades occidentales, muchísimos, que dicen ser intelectuales y lo que son soldados mercenarios de su pesebre. Comillas, de la verdad, lo más divertido es su búsqueda, como para un cazador lo es en la caza. La búsqueda. Si abandonas la búsqueda, daros por muertos intelectualmente.
Y aquí lo paro. Continuaremos con estas cosas que estamos viviendo que no tienen sentido absolutamente ninguno. Un cordial saludo y un fuerte abrazo matinal.